Marisol Valenzuela estaba sentada a la mesa de la cocina de una modesta casa a las afueras de la ciudad, estudiando nerviosa las facturas que tenía delante. Sus finos dedos, acostumbrados a tocar las teclas del piano, temblaban ahora sobre las hojas de papel, con marcas rojas de pago urgente. 29 años, y ya sentía como si la vida la arrastrara lentamente hacia un lodazal de desesperanza. «Otra vez no es suficiente», murmuró apartando otro sobre. La cocina olía a judías quemadas. La cena que había preparado tras un duro día de clases estaba enfriando sin tocar. La puerta principal se abrió con un ruido metálico y Raúl Iturbide apareció en el umbral. Un hombre de 30 años, estatura media, rasgos faciales toscos y una cicatriz sobre la ceja izquierda, parecía cansado e irritado. Su raída ropa de trabajo estaba cubierta de polvo de cemento y tenía suciedad ennegrecida bajo las uñas. Tiró la gastada bolsa al suelo y se hundió pesadamente en la silla frente a su mujer. «¿De qué se trata esta vez?», preguntó, señalando con la cabeza los papeles extendidos, aunque sabía perfectamente la respuesta. La factura de la luz, la del agua, el crédito por el tejado que arreglaron el año pasado. Marisol empezó a enumerar, pero Raúl la interrumpió bruscamente. «Ya está bien, ya sé que no hay dinero. ¿Crees que es fácil para mí volver aquí todas las noches y oír lo mismo?». Su voz resonó en las paredes de la pequeña cocina. Marisol se estremeció y bajó los ojos. Raúl no había sido así antes. Cuando se casaron, hacía 7 años, estaba lleno de esperanza y planes. Ambos creían que podrían escapar de este remanso, tal vez incluso mudarse a Ciudad de México. Pero con el paso de los años, sus sueños se desmoronaron como castillos de arena bajo la lluvia. «No te estoy culpando», dijo ella en voz baja. «Solo intento encontrar una solución». «¿Una solución?», Raúl sonrió. «¿Qué clase de solución? ¿Para que puedas comprarte vestidos nuevos o herramientas para tus inútiles lecciones? Estamos atrapados aquí, Marisol, para siempre atrapados en este agujero». Se levantó bruscamente, cogió una botella de cerveza barata de la nevera y salió al pequeño patio trasero. Marisol permaneció sentada a la mesa, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. 7 años de matrimonio, y ya se hablaban como extraños. No, peor aún, como enemigos. La mañana siguiente saludó a Marisol con el sonido del viejo despertador a las 5:30. Salió de la cama con cuidado de no despertar a Raúl, que roncaba. El cuarto de baño la recibió con azulejos desconchados y un grifo que goteaba. Marisol suspiró, mirando su reflejo en el espejo agrietado. Ojeras, piel pálida, pelo sin brillo recogido en un moño descuidado. Parecía mucho mayor de lo que era. 1 hora más tarde, vestida con un sencillo vestido azul, ya caminaba por la polvorienta carretera hacia la escuela Benito Juárez. El viejo edificio de 2 plantas con la pintura desconchada la recibió con el murmullo familiar de las voces de los niños. Marisol llevaba 6 años dando clases de música, la única faceta de su vida que le producía verdadera alegría. «Buenos días, Marisol», la saludó Celina Ortega, su profesora de literatura, una mujer de unos 40 años con ojos amables y una pila perpetua de libros en las manos. «Hoy estás un poco pálida. ¿Va todo bien?». «Sí, solo que no he dormido bien», mintió Marisol, que no quería hablar de sus problemas familiares. «¿Otra vez Raúl?». Celina la miró comprensiva. «Sabes, cuando a mi marido se le ocurrió la idea de mudarse a Norteamérica, pensé que yo también me iba a volver loca, pero luego las cosas mejoraron». Marisol sonrió débilmente. La historia de Celina era muy distinta. En efecto, su marido había encontrado trabajo en Estados Unidos y ahora enviaba un dinero con el que Celina podía vivir bastante cómodamente. Raúl, en cambio, Raúl no quería ni hablar de la posibilidad de un cambio. La primera clase de Marisol fue en 5º curso. 20 niños con distintos niveles de habilidad y entusiasmo. Algunos la miraban con verdadero interés, otros con cara de aburrimiento, pensando claramente que la música era una pérdida de tiempo. «Hoy aprenderemos melodías populares mexicanas», anunció Marisol, sacando una vieja guitarra. El instrumento estaba destartalado, con algunas grietas en el cuerpo, pero aún así sonaba bastante bien. «¿Quién se sabe la canción La Bamba?». Varias manos se levantaron. Marisol empezó a tocar la conocida melodía y, poco a poco, la clase cobró vida. Incluso los alumnos más escépticos empezaron a cantar y a aplaudir al ritmo de la canción. En esos momentos, Marisol se sentía como una auténtica profesora.
capaz de encender una chispa de interés incluso en los corazones más indiferentes. Después de la tercera clase, Marisol tenía tiempo libre, así que fue a la sala de profesores. Era un lugar tranquilo y fresco. Sacó de su bolso las andrajosas partituras que había comprado con su último sueldo. Eran composiciones para pianistas principiantes. Esperaba utilizarlas en las clases individuales con sus alumnos más talentosos. ¿Otra vez malgastando el dinero en esos trozos de papel? Se oyó una voz familiar a sus espaldas. Era el director de la escuela, Damián Castillo, un hombre alto y delgado, de pelo ralo y expresión siempre contrariada. Sabes que no tenemos fondos para nuevos instrumentos. Es mi dinero personal, señor Castillo, replicó Marisol tratando de mantener la calma. Y creo que los niños se merecen al menos unos conocimientos básicos de música. La música no les ayudará a sobrevivir en esta ciudad, resopló el director. Necesitan habilidades prácticas. Por cierto, ¿sigue trabajando su marido en esa obra? Marisol se puso tensa. Damián Castillo no solo era el director de la escuela, sino también el propietario de la pequeña empresa de construcción donde trabajaba Raúl. Nunca había entendido por qué Castillo le hacía esas preguntas, como poniéndola a prueba. Sí, sigue ahí, respondió brevemente. Interesante, se estiró Castillo. Porque he oído que ha habido algunos problemas. Se dio la vuelta y salió de la sala de profesores, dejando a Marisol sumida en una angustiosa perplejidad. ¿Qué quería decir con eso? ¿Tenía Raúl problemas en el trabajo que no le había contado? Eso explicaría su estado de ánimo de ayer. El resto de la jornada laboral transcurrió como un borrón. Marisol seguía sus clases mecánicamente, sin pensar en nada. Cuando por fin sonó el último timbre, recogió rápidamente sus cosas y se apresuró a volver a casa, con la esperanza de encontrar a Raúl y averiguar la verdad. Pero no estaba en casa. Normalmente llegaba del trabajo sobre las 7 de la tarde, y solo eran las 4. Marisol empezó a preparar la cena, mirando de vez en cuando el reloj. A las 6 decidió llamar a su padre. Ernesto Moncada tenía un pequeño taller en el barrio, y siempre tenía tiempo para hablar con su hija. «Papá, soy yo», dijo Marisol, cuando oyó la familiar voz ronca al otro lado de la línea. «Marisol, me alegro de saber de ti, hija. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está Raúl?» Marisol quiso responder con su habitual, «Estoy bien», pero de pronto sintió que el nudo le subía de nuevo a la garganta. No podía seguir fingiendo. «No muy bien, papá», admitió en voz baja. «Tenemos problemas de dinero y Raúl se ha vuelto muy irritable, siempre insatisfecho, siempre culpándome de todo. Y hoy el director de la escuela insinuó que podría tener problemas en el trabajo». «¿Este Castillo?» La voz de Ernesto se puso tensa. «Nunca he confiado en ese hombre. ¿Recuerdas cuando le ofrecí a Raúl un trabajo en mi taller?» Lo rechazó. Dijo que no quería estar en deuda con su suegro. Suspiró Marisol. «Orgullo», resopló Ernesto. «A veces lleva a tomar decisiones estúpidas. Mira, hija, si necesitas el dinero». «No, papá, gracias», le interrumpió rápidamente Marisol. «Ya nos las arreglaremos. Es que necesitaba a alguien con quien hablar». «Siempre estaré aquí para ti, lo sabes», dijo Ernesto suavemente. «¿Y si ese chico te está haciendo daño?» «No hace daño, es que estamos pasando por un momento difícil». La conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose. Raúl había regresado, y a juzgar por el traqueteo con que arrojaba sus cosas, su humor no era mejor que el de ayer. «Papá, tengo que irme. Raúl ha vuelto. Ten cuidado, hija, y recuerda que siempre puedes acudir a mí». Marisol colgó el teléfono y se volvió hacia su marido. Raúl estaba de pie en la puerta, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando o bebiendo, o ambas cosas. «¿Con quién estabas hablando?», preguntó con voz ronca. «Con papá. Solo preguntaba cómo estábamos». «¿Y qué le dijiste? ¿Que tu marido es un perdedor? ¿Que no puede mantener a su propia mujer?» Había amargura en la voz de Raúl. «No, claro que no». Marisol se acercó a él e intentó cogerle la mano, pero él se apartó. «¿Qué pasa, Raúl? El director Castillo mencionó algunos problemas en la obra hoy». Raúl se volvió bruscamente, con los ojos llenos de ira. «¿Así es como te has enterado? ¿Ese viejo zorro ya se lo ha chivado a todo el pueblo?» «¿De qué estás hablando?» «No sé nada, Raúl, te lo juro». El hombre se hundió pesadamente en una silla.
cubriéndose la cara con las manos. Cuando por fin habló, su voz sonaba apagada y sin vida. Me han despedido. Castillo dijo que estaba robando materiales de construcción. ¿Qué? Pero eso no es cierto, exclamó Marisol. Claro que no es verdad. Raúl golpeó la mesa con el puño. ¿Pero quién me va a creer? Tiene testigos. Lo más probable es que solo quiera recortar gastos, y yo he resultado ser una víctima conveniente. Marisol se hundió en la silla a su lado, tratando de dar sentido a la situación. Raúl se había quedado sin trabajo. Eso significaba que ahora vivirían solo con su sueldo de profesora, que apenas alcanzaba para pagar las facturas. Y ya se nos ocurrirá algo, le dijo, aunque apenas podía creer sus propias palabras. Tal vez puedas conseguir un trabajo en un pueblo vecino, ¿O qué? Raúl sonrió amargamente. ¿Ir a trabajar para tu padre? ¿Tener a todo el pueblo cuchicheando a mis espaldas? Mira qué perdedor. Ni él mismo puede conseguir trabajo. ¿Ha tenido que acudir a mi suegro? Es solo temporal, Raúl, hasta que encuentres otra cosa. No, le cortó con rotundidad. No voy a trabajar para Ernesto. Ya encontraré algo por mi cuenta. Con esas palabras, se levantó y salió de la cocina, dejando a Marisol sola. Le oyó abrir otra botella de cerveza en el salón. La cena que había preparado quedó una vez más intacta. Marisol miró el teléfono, pensando en volver a llamar a su padre, pero decidió no hacerlo. Ernesto era un hombre impulsivo y temía que hiciera algo precipitado, como ir a hablar con Castillo. Eso solo empeoraría las cosas. Comenzó a recoger mecánicamente la mesa y a fregar los platos. Al otro lado de la ventana, la oscuridad se hacía más densa y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Marisol recordaba cómo, al principio de su relación, ella y Raúl habían salido a menudo al patio trasero y habían contado las estrellas, soñando con el futuro. Ahora aquellos recuerdos parecían escenas de la vida de otra persona. Terminó de fregar los platos y entró en silencio en el salón. Raúl estaba sentado en un viejo sillón, mirando la pared. Una botella de cerveza vacía estaba en el suelo a su lado. Raúl, llamó Marisol en voz baja. Hablemos. ¿De qué? Preguntó sin mirarla. Sobre nuestro futuro, sobre lo que vamos a hacer ahora. ¿El futuro? Raúl sonrió amargamente. ¿Qué futuro, Marisol? ¿Ves algún futuro aquí? Sí, dijo ella con firmeza, acercándose. Creo que podemos cambiar las cosas. Juntos. Raúl se volvió por fin hacia ella, y en sus ojos Marisol vio lo que más la asustaba, una desesperanza total y absoluta. Siempre has sido una soñadora, dijo en voz baja. Por eso me enamoré de ti, pero los sueños no pagan las facturas, Marisol. Los sueños no nos alimentan. Entonces hagamos algo real, insistió ella. En vez de estar aquí sentados, compadeciéndonos de nosotros mismos. Raúl se levantó bruscamente, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Crees que me estoy autocompadeciendo? ¿Crees que me gusta estar en paro a los 30? ¿Que me acusen de robar? ¿No poder mantener a mi propia mujer? No me refería a eso, Raúl, y lo sabes. Marisol intentó hablar con calma, aunque todo en su interior temblaba. Solo quiero que encontremos juntos una salida. ¿Una salida? Rió con amargura. ¿Qué salida, Marisol? ¿Crees que hay un trabajo para mí en esta ciudad después de que Castillo difundiera los rumores? Lo único que sé hacer es construir, y ya no hay constructoras en Puente Negro. Entonces tienes que pensar en otra cosa, insistió Marisol. Tal vez. Basta. Raúl levantó la mano bruscamente y Marisol retrocedió involuntariamente. Nunca le había pegado, pero ahora, viéndole en ese estado, no estaba segura de nada. Solo, déjame en paz. Necesito pensar. Marisol dio un paso atrás en silencio. Ella sabía que en este estado de ánimo, Raúl no escucharía ningún argumento. Mejor darle tiempo para que se calmara. Me voy a la cama, dijo en voz baja. Si quieres hablar, estaré en el dormitorio. Raúl no contestó nada, mirando de nuevo a la pared. Marisol suspiró y se fue al dormitorio. Se metió en la cama sin desvestirse, sabiendo que no podría dormir. La situación parecía desesperada. Sin el trabajo de Raúl, tendrían que vivir al borde de la pobreza, y ella no sabía cuánto tiempo podrían aguantar así. La semana siguiente se convirtió en una pesadilla interminable para Marisol. Raúl apenas le dirigía la palabra, pasaba la mayor parte del tiempo en el patio trasero,
o se iba todo el día a lugares desconocidos. Volvía tarde por la noche, oliendo a alcohol barato, y Marisol dudaba en hacer preguntas por miedo a desencadenar otro estallido de ira. Las cosas tampoco iban bien en el colegio. Damián Castillo parecía haber tomado un control especial sobre ella, asistiendo a una de cada 2 clases y haciendo comentarios cáusticos sobre sus métodos de enseñanza. Marisol se daba cuenta de que era una especie de venganza por Raúl, pero no podía evitarlo. Necesitaba este trabajo más que nunca. No dejes que te intimide, le aconsejó Celina mientras almorzaban juntas en el comedor escolar. Está intentando que renuncies por voluntad propia para no tener que pagar indemnización. Lo sé, suspiró Marisol. Pero a veces te dan tantas ganas de levantarte e irte. ¿Y entonces qué? ¿Cómo vas a vivir? ¿Ha encontrado Raúl un nuevo trabajo? No. Marisol dejó el tenedor a un lado, se le había quitado el apetito. Apenas me habla, llega tarde a casa, se va pronto, ni siquiera sé a qué se dedica. Celina apoyó una mano en el hombro de su amiga. Esto pasará, Marisol, los hombres se toman muy mal la pérdida del trabajo. Es un golpe a su orgullo. Lo entiendo, pero ¿por qué me aparta? Quiero ayudar, pero no me deja. Celina no tuvo tiempo de contestar cuando Castillo entró al comedor y se dirigió directamente a su mesa. Señora Iturbide, se dirigió a Marisol, utilizando expresamente el apellido de Raúl, aunque sabía que en un entorno profesional ella prefería seguir siendo Valenzuela. Hay una bombilla fundida en el aula de música. Por favor, sustitúyela antes de la próxima clase. ¿No es ese el trabajo del conserje de la escuela?, preguntó Marisol con cautela. Castillo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. El señor Velázquez está ocupado hoy. Si le resulta tan difícil cambiar una bombilla, quizá debería plantearse un cambio de carrera. Con esas palabras, se dio la vuelta y salió del comedor. Marisol apretó los puños bajo la mesa, sintiendo cómo la ira hervía en su interior. Un día de estos le voy a decir todo lo que pienso, apretó los dientes. Y te quedarás sin trabajo, le recordó Celina. No le des ese placer. Marisol sabía que su amiga tenía razón, pero eso no facilitaba la situación. Terminó de comer y se fue a cambiar la bombilla, sintiéndose humillada e impotente. Cuando llegó a casa por la tarde, se sorprendió al encontrar a Raúl en la cocina. Estaba sentado a la mesa con unas hojas de papel en las que había hecho algunos cálculos. «Llegas pronto», le dijo Marisol suavemente mientras se quitaba el abrigo. Raúl levantó la vista, y para mayor sorpresa de Marisol, en sus ojos ardía una luz que hacía mucho tiempo que no veía. Una luz de esperanza. «Tengo una idea», dijo señalando los papeles. «Ya sé lo que vamos a hacer». «¿Qué quieres decir?», Marisol se acercó, intrigada por aquel cambio repentino. «Una tienda de comestibles», Raúl señaló sus cálculos. «En nuestro barrio no hay tiendas decentes. La gente tiene que ir al centro, lo que lleva mucho tiempo. Si abrimos nuestra tienda aquí, tendremos un flujo constante de clientes». Marisol miró atentamente las notas de su marido. Efectivamente, había hecho cálculos detallados. El coste del alquiler del local, la compra de mercancías, el beneficio aproximado. Todo estaba detallado, con una minuciosidad que ella no había esperado de Raúl. «¿Hablas en serio?», preguntó ella, tomando asiento a su lado. «Absolutamente», asintió Raúl, y había una confianza en su voz que hacía mucho tiempo que no había. «Mira, lo he calculado todo. ¿Recuerdas el local vacío de la esquina de la calle Zapotec? Allí había una zapatería. Lleva vacío más de un año, y el alquiler es bajo». Marisol conocía el lugar. Un pequeño espacio con un letrero rajado y ventanas polvorientas. Nadie quería alquilarlo por su mala ubicación, lejos de las calles principales. «¿Pero hay espacio suficiente para una tienda?», preguntó dubitativa. «Es suficiente para empezar», le tendió Raúl una hoja con croquis. «Mira, aquí habrá estanterías con mercancía, aquí una caja registradora, y esta pared se puede tirar para hacer más espacio. Hablé con el dueño, ¿le parece bien que hagamos algunas reformas?» «¿Ya has hablado con el propietario?», se preguntó Marisol. Así que eso es lo que había estado haciendo todos estos días mientras ella pensaba que estaba bebiendo en un bar en alguna parte. «Sí, recorrí unas cuantas opciones, pero esta resultó ser la más adecuada por el precio y la ubicación». Raúl parecía entusiasmado, con los ojos brillantes como cuando se habían conocido.
La mayoría de la gente de nuestro barrio son trabajadores que vuelven tarde por la noche. No tienen tiempo de ir al centro a hacer la compra. Si trabajamos hasta altas horas de la noche, podremos atraer a muchos compradores. Marisol hojeó las hojas de cálculo, tratando de encontrar un fallo en el plan de su marido. La idea parecía arriesgada, sobre todo teniendo en cuenta su situación económica. Pero al mismo tiempo, había algo en ella, algo que podía funcionar. ¿Pero de dónde vamos a sacar el dinero para esto?, preguntó, señalando la línea con el importe de la inversión inicial. 8,000 pesos. Apenas tenemos para pagar las cuentas. Raúl hizo una pequeña mueca, pero rápidamente se recompuso. Tengo unos ahorrillos, dijo. Y puedo pedir un préstamo en el banco. Con mi historial crediticio, es posible. ¿Y si no funciona?, preguntó Marisol en voz baja. Si la tienda no da beneficios, le deberemos mucho dinero al banco. Raúl le cogió las manos, un gesto que ella no había visto en mucho tiempo. Marisol, sé que lo he calculado todo repetidas veces. Esto va a funcionar. Pero necesito tu apoyo, no puedo hacerlo sola. Marisol miró a los ojos de su marido. Había tanta esperanza en ellos, tanta determinación. Tal vez eso era lo que podía salvar su matrimonio. Una causa común, un nuevo objetivo. De acuerdo, dijo al fin. Vamos a intentarlo. Estoy contigo. Raúl sonrió, una sonrisa de verdad, por primera vez en meses, y la abrazó con fuerza. No te arrepentirás, le susurró al oído. Te lo prometo, todo irá bien. Marisol quería creerle de todo corazón. Realmente lo deseaba. Las semanas siguientes pasaron volando. Raúl había pedido un préstamo al banco y empezaron a preparar el local para la apertura de la tienda. Tal como había prometido el dueño, les permitieron hacer reformas. Y ahora iban allí todos los días después del trabajo de Marisol y trabajaban hasta altas horas de la noche. Raúl volvía a ser el hombre que ella había amado. Enérgico, lleno de ideas, decidido. Él mismo había derribado una pared, ampliando el espacio, había pintado las paredes de un bonito color amarillo claro, había reparado las tablas podridas del suelo. Marisol le ayudó en todo lo que pudo. Pintando estanterías, lavando ventanas, poniendo anuncios de la inauguración por todo el barrio. Una tarde, mientras los dos colocaban el nuevo rótulo, Comestibles Iturbide, Raúl preguntó de repente, ¿qué piensa tu padre de nuestro plan? Marisol se quedó paralizada con el pincel en la mano. Aún no había hablado con Ernesto de la tienda, en parte por miedo a su reacción. Aún no se lo he dicho, admitió. ¿Por qué? Raúl se volvió hacia ella con un destello de sospecha en la mirada. ¿Crees que es mala idea? No, no es eso, replicó rápidamente Marisol. Es que ya conoces a mi padre. Empezará a dar consejos, querrá intervenir, ofrecer ayuda. ¿Y eso es algo malo? No, pero... Marisol elegía sus palabras. Pensaba que no querías que interfiriera. Siempre decías que querías hacerlo todo tú solo. Raúl se lo pensó un momento y luego asintió. Tiene razón. Será mejor que se lo digamos cuando esté listo. Que sea una sorpresa. Marisol se sintió aliviada de volver al trabajo. Lo último que quería ahora era un conflicto entre su marido y su padre. El día antes de la inauguración, por fin terminaron con los últimos preparativos. Las estanterías se llenaron de productos, desde productos básicos como harina, azúcar y mantequilla, hasta conservas, bebidas e incluso una pequeña selección de fruta y verdura fresca. Raúl se había puesto de acuerdo con los agricultores locales para abastecerse, prometiéndoles mejores condiciones que las grandes tiendas del centro de la ciudad. ¿Qué te parece?, preguntó, de pie en medio de la tienda, mirando con orgullo el resultado de su trabajo. Marisol recorrió lentamente la estancia, pasando la mano por las lisas estanterías, respirando el olor a pintura fresca y a nuevo comienzo. Perfecto, respondió con sinceridad. Incluso mejor de lo que imaginaba. Raúl se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros. Mañana es un gran día, dijo. Nuestro primer día como dueños del negocio. ¿Estás nervioso?, preguntó Marisol volviéndose hacia él. Un poco, admitió Raúl. Pero sobre todo, estoy emocionado. Es nuestra oportunidad, Marisol. La oportunidad de cambiarlo todo. Cerraron la tienda y caminaron despacio hacia casa, cogidos de la mano como adolescentes en su primera cita. La noche era cálida, las estrellas brillaban sobre Puente Negro y por primera vez en mucho tiempo,
Marisol sintió que las cosas podían mejorar. El primer día de funcionamiento de la tienda había superado sus expectativas. Los vecinos del barrio, intrigados por la aparición de una nueva tienda cerca de casa, acudieron en familia. Muchos compraron más de lo previsto, solo por curiosidad. Marisol se tomó el día libre para ayudar a Raúl. Se puso detrás de la caja registradora mientras él asesoraba a los clientes y se aseguraba de reponer las estanterías. Al final del día, estaban agotados pero contentos. Los ingresos habían superado las previsiones más optimistas de Raúl. ¿Viste la cara de la vieja Conchita cuando vio los precios de las judías? Se ríe Raúl mientras cierran la tienda y cuentan la recaudación del día. Compró 5 kilos de golpe. Y el pequeño Javier estaba tan emocionado con las piruletas, sonrió Marisol, recordando al niño que había pasado mucho tiempo eligiendo un caramelo y había recibido uno de regalo de Raúl. ¿Lo ves? Te dije que esto funcionaría. Raúl terminó de contar el dinero y mostró a Marisol la cantidad. Si esto sigue así, podremos pagar el préstamo en 6 meses, y no en un año como habíamos planeado. Marisol asintió, pero una pequeña duda aún habitaba en su interior. ¿Se entusiasmarían demasiado con su primer éxito? ¿Sería tan alta la demanda una vez pasado el efecto novedad? Pero no compartió sus dudas con Raúl. Él estaba feliz, confiado, y ella no quería estropear el momento. Los días siguientes confirmaron el éxito de su aventura. La tienda atraía cada vez más clientes, sobre todo por la tarde, cuando la gente volvía del trabajo. Raúl se adaptó rápidamente al nuevo entorno, memorizó las preferencias de los clientes habituales y les sugirió artículos que podían interesarles. Marisol volvió a sus estudios, pero todos los días, al salir de clase, se apresuraba a ir a la tienda para ayudar a su marido. A veces se llevaba a algunos alumnos para que recibieran clases de música. Había sitio de sobra para un pequeño grupo en la trastienda de la tienda. Los padres estaban contentos con esta oportunidad y Marisol obtenía unos ingresos extra. Al cabo de un mes, Raúl pudo contratar a un ayudante. Un joven llamado Pedro, recién licenciado y en busca de trabajo. Ahora Marisol tenía más tiempo libre y una tarde decidió visitar a su padre para contarle por fin lo de la tienda. Ernesto Moncada vivía en una casita no muy lejos de su taller. Cuando Marisol llegó en coche, estaba en el patio arreglando el motor de una vieja camioneta. A pesar de su edad, ya tenía 63 años, Ernesto conservaba una complexión robusta y una mente lúcida. Llevaba el pelo espeso y gris recogido en una coleta, y su rostro curtido y arrugado siempre se animaba cuando veía a su hija. «Marisol», exclamó limpiándose las manos con un trapo. «Qué agradable sorpresa, ¿por qué no llamaste?» «Decidí venir espontáneamente», sonrió ella, abrazando a su padre. Olía a aceite de máquina y a tabaco, los olores de su infancia. «Bueno, pasa a la casa», Ernesto señaló la puerta. «Voy a hacer café». Se sentaron en la pequeña cocina, tomando un café negro cargado, y Marisol habló de la apertura de la tienda. Ernesto escuchaba atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas sobre la ubicación, los precios, los proveedores. «Así que Raúl ya es un hombre de negocios», dijo cuando Marisol terminó el relato. No había aprobación ni condena en su voz, solo una constatación. «Sí, y le va muy bien», respondió Marisol con orgullo. «Tendrías que ver cómo trata a los clientes, cómo lo ha organizado todo». «¿Y eso te hace feliz?», preguntó Ernesto sin rodeos, mirando de cerca a su hija. Marisol se preguntó, ¿la hacía feliz? Después de tantos meses de tensiones y conflictos, el último mes había sido como un soplo de aire fresco. Raúl volvía a ser cariñoso y atento. Volvían a reír juntos y a hacer planes para el futuro. «Sí, papá», respondió finalmente. «Me hace feliz». Ernesto asintió, pero algo en su mirada decía que no estaba del todo convencido. «Deberías venir y verlo por ti mismo», añadió Marisol. «Estaremos encantados de verte». «Tal vez», respondió Ernesto inseguro. «Cuando haya tiempo». Marisol quiso insistir, pero sabía que era inútil. Su padre era testarudo y hacía las cosas a su manera. Si decidía no meterse en sus asuntos, ninguna persuasión serviría de nada. Después de visitar a su padre, Marisol volvió a casa con el corazón un poco encogido. Esperaba una respuesta más entusiasta, alguna señal de aprobación. Pero quizá era demasiado ingenuo esperar eso de Ernesto, dada su tensa relación con Raúl.
En casa la esperaba una sorpresa. Raúl había preparado la cena, puesto la mesa e incluso comprado una botella de vino barato pero decente. ¿Qué pasa?, preguntó Marisol, mirando sorprendida la cocina. No mucho, sonrió Raúl. Solo quería celebrar nuestro éxito. Hoy hemos superado la barrera de los 2.000 pesos de ingresos diarios. Es maravilloso. Marisol se alegró de verdad, dejando a un lado su preocupación por hablar con su padre. Felicidades para nosotros. Cenaron, bebieron vino, y Raúl habló de sus planes de ampliar su gama de productos. Tal vez incluso empezar a vender pequeños artículos para el hogar, que también tenían demanda en el barrio. Por cierto, hoy he visto a papá, dijo Marisol cuando la conversación sobre la tienda empezaba a agotarse. Le hablé de nuestro negocio. Raúl, que antes se había mostrado relajado y alegre, se tensó visiblemente. ¿Y qué te dijo? No mucho, se encogió de hombros Marisol. Preguntó por los detalles, por cómo iban las cosas. Probablemente piense que me estoy arruinando, se rió Raúl con amargura. Tu padre nunca creyó en mí. Eso no es cierto, intentó objetar Marisol, aunque en el fondo sabía que había algo de verdad en las palabras de su marido. Solo está preocupado por mí. ¿Por ti o por tu reputación? Raúl se sirvió más vino. No quiere que la gente diga que su hija está casada con un perdedor. Raúl, por favor. Marisol sintió que el buen humor se evaporaba. No hablemos de eso hoy. Raúl la miró unos segundos, luego suspiró y asintió. Tienes razón, lo siento. Esta noche es fiesta. Levantó su copa y brindaron por el éxito de la tienda, pero durante el resto de la velada, Marisol sintió una ligera tensión que ni siquiera la culpa y la ternura que siguieron después en el dormitorio pudieron disipar por completo. 3 meses después, los ultramarinos de Iturbide se habían hecho conocidos mucho más allá de su barrio. La gente venía incluso de otras partes de la ciudad, atraída por los buenos precios y la calidad de los productos. Raúl amplió la gama de productos y empezó a vender productos de panadería frescos suministrados por un panadero local y pequeños artículos para el hogar. La situación financiera de la familia mejoró drásticamente. Pagaron más de la mitad del préstamo, renovaron la casa y compraron un frigorífico nuevo para sustituir al viejo que no paraba de estropearse. Raúl incluso habló de comprarse un coche, un sueño que antes parecía inalcanzable. Pero junto con el éxito, la ansiedad empezó a colarse en la vida de Marisol. Raúl estaba cambiando. Al principio los cambios eran casi imperceptibles. Empezó a pasar más tiempo en la tienda, se interesaba menos por el trabajo de ella, a veces se saltaba cenas, explicándolo por negocios. Luego empezó a comprarse ropa nueva y relojes caros, y se volvió más selectivo con la comida y la bebida. Una noche, mientras cenaban en casa, una ocasión rara últimamente, Raúl empezó a hablar de una reunión con un proveedor de una gran ciudad cercana. Nos ofrece productos exclusivos que no tiene ninguna tienda de Puente Negro, dijo Raúl entusiasmado. Cerveza importada, auténtico queso francés, conservas italianas. Claro que es más caro, pero ya tenemos clientes que se lo pueden permitir. Suena interesante, respondió Marisol con cautela. ¿Pero no es demasiado un poco caro para nuestro barrio? La mayoría de nuestros compradores son simples jornaleros. Raúl hizo un gesto con la mano como si descartara sus objeciones. No entiendes de negocios, Marisol. Necesitamos crecer, atraer a nuevos públicos. Si solo vendemos alubias y arroz barato, seguiremos siendo una pequeña tienda de barrio. ¿Qué tiene de malo ser una tienda de barrio?, preguntó Marisol. Eso es lo que siempre dijiste que querías. Una tienda para los vecinos donde puedan comprar todo lo que necesiten a precios razonables. Raúl apartó su plato irritado. Eso era antes, cuando no me daba cuenta de todas las posibilidades. Ahora veo que podemos conseguir mucho más. Quizá incluso abrir un segundo local en el centro de la ciudad. Marisol miró atentamente a su marido. Sus ojos brillaban, pero no con el entusiasmo de antes, sino con un brillo febril, casi maníaco. Había adelgazado y tenía sombras bajo los ojos, signos de una fatiga que no quería admitir. «Raúl, ¿no crees que vamos demasiado rápido?», preguntó con cautela. «Quizá deberíamos pagar primero todo el préstamo, afianzarnos en nuestra posición actual». «Eso es», Raúl entornó los ojos. «¿No crees en mí? ¿No crees que pueda encargarme de ampliar el negocio?». «No es eso». Marisol intentó cogerle la mano, pero él se apartó. «Solo estoy preocupada por ti.
Trabajas tanto que apenas descansas. Descansaré cuando seamos ricos, replicó Raúl, levantándose de la mesa. Si no quieres formar parte de ese éxito, apártate. Salió de la cocina, dejando a Marisol sentada sola con la cena sin terminar y una sensación de pesadez en el pecho. Empezaba a darse cuenta de que sus problemas no habían desaparecido con la apertura de la tienda, sino que simplemente se habían transformado en algo nuevo, tal vez incluso más peligroso. Al cumplirse 6 meses de la apertura de la tienda de ultramarinos de Iturbide se había convertido en un auténtico centro comercial de barrio. Raúl alquiló el local contiguo y amplió el espacio a casi el doble. Ahora tenían una sección de productos importados, panadería fresca e incluso una pequeña sección de ropa y calzado. Raúl había contratado a 3 ayudantes más, y ahora Marisol apenas participaba en la tienda. Simplemente no tenía tiempo para ello entre la escuela y las tareas domésticas, que ahora recaían enteramente sobre sus hombros. Sus vidas habían cambiado radicalmente. Habían redecorado la vieja casa, comprado muebles nuevos. Raúl tenía un coche, de segunda mano, pero un Ford, que aparcaba orgulloso delante de la tienda. Marisol también podía permitirse ropa nueva, cosméticos, incluso un poco de joyería. Los problemas económicos que les habían perseguido incluso 6 meses atrás parecían ahora un pasado lejano, pero junto con la prosperidad material, algo más había llegado a su casa: el frío. Raúl estaba en casa cada vez menos a menudo, y cuando lo hacía, o estaba demasiado cansado para hablar o demasiado excitado, hablando de nuevos planes e ideas, sin interesarse por la opinión de su mujer. Empezó a asistir a reuniones de negocios en ciudades vecinas y a veces se quedaba a dormir. Una de esas noches, cuando Raúl no estaba, Marisol decidió ir ella misma a la tienda después del trabajo. Hacía semanas que no iba y quería ver los cambios con sus propios ojos. Efectivamente, la tienda había cambiado. Las sencillas estanterías de madera habían dado paso a vitrinas de cristal. Había una caja registradora electrónica, aire acondicionado, incluso una pequeña zona de asientos con una máquina de café y mesas. Marisol apenas reconocía el lugar que ella y Raúl habían creado juntos hacía solo 6 meses. Pedro, el primer ayudante que Raúl había contratado, le sonrió para darle la bienvenida. «Señora Iturbide, me alegro de verla. Hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí». «Hola, Pedro», sonrió Marisol. «Solo quería ver cómo van las cosas. Parece impresionante». «Oh, sí, el señor Raúl siempre está mejorando las cosas», respondió Pedro con entusiasmo. «La semana que viene instalarán nuevas cámaras frigoríficas para la carne y el pescado. Dice que pronto seremos la mejor tienda de la ciudad». Marisol asintió mientras seguía mirando a su alrededor. Su mirada se posó en los precios de algunos artículos y no pudo contener su sorpresa. Los precios eran mucho más altos que antes, sobre todo los de productos básicos como el arroz, las judías y la harina. «Pedro, ¿por qué han subido tanto los precios?», preguntó señalando un estante de arroz. El joven parecía un poco avergonzado. «El señor Raúl dijo que debíamos dirigirnos a clientes más adinerados. Dice que la calidad cuesta dinero». «¿Pero qué hacen nuestros clientes habituales? ¿Los que llevan viniendo desde el principio? ¿Pueden permitirse estos precios?». Pedro se encogió de hombros, claramente incómodo. «Muchos se han ido a otras tiendas, pero el señor Raúl dice que es normal. Estamos atrayendo nuevos clientes, más solventes». Marisol sintió que la ansiedad crecía en su interior. La tienda que habían abierto como un lugar para los vecinos se estaba convirtiendo en algo totalmente distinto. Un lugar donde la gente corriente de su barrio no podía permitirse comprar. «¿Quién trabaja aquí ahora, además de usted?», preguntó, fijándose en varios jóvenes desconocidos que ordenaban la mercancía en las estanterías. «Son Miguel, Fernando y Antonio», señala Pedro a cada uno de ellos. Miguel trabaja en la caja, Fernando se encarga del almacén y Antonio ayuda con el reparto de mercancías. También está Lorena, viene por las mañanas y se encarga de la panadería y del rincón del café. Marisol asintió, sintiéndose una extraña en un lugar que antes consideraba suyo. Ninguno de los nuevos empleados la miró siquiera, ocupados en sus propios asuntos. Probablemente ni siquiera sabían quién era. «Gracias, Pedro», dijo finalmente. «Me voy a casa. Dile a Raúl que he venido». «Por supuesto, señora Iturbide», asintió Pedro, y algo parecido a la simpatía brilló en sus ojos. «Buenas noches». De camino a casa,
Marisol no podía deshacerse de la sensación de malestar. La tienda prosperaba, pero ¿a costa de qué? Raúl cambiaba ante sus ojos, cada vez más distante, arrogante, obsesionado por el éxito y el dinero. Ya no era el hombre con el que se había casado. En casa, preparó la cena, aunque sabía que probablemente cenaría sola. Raúl raramente volvía para cenar, y si lo hacía, a menudo era después de haber comido en algún lugar de la ciudad. Pero esta noche, para su sorpresa, poco después de las 7, oyó el ruido de un coche que se detenía. Un minuto después, Raúl entraba en casa, vestido con un traje nuevo que Marisol no había visto nunca. Parecía entusiasmado, con los ojos brillantes. «Llegas pronto», comentó Marisol poniendo la mesa. Estaba preparando la cena. «Bien». Raúl se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. «Tengo hambre. Me he pasado todo el día negociando». ¿Negociando? ¿Con quién? Marisol puso sobre la mesa un plato de chili con carne, el plato favorito de Raúl. Con representantes de la cadena de supermercados Económico. Raúl se abalanzó sobre la comida con avidez. «Están interesados en nuestra tienda, quieren comprar una franquicia». Marisol se quedó helada con la cuchara en la mano. «¿Comprar una franquicia? ¿Qué significa eso?» «Significa que podemos abrir tiendas con nuestra marca en otras ciudades», explicó Raúl sin apartar los ojos de la comida. «Ellos ponen el local y el capital, nosotros el concepto y la gestión. Eso es mucho dinero, Marisol». «Pero... significa que pasarás aún más tiempo fuera de casa», murmuró ella lentamente. «¿Y qué será de nuestra tienda? ¿A su idea original?» Raúl se apartó de su comida y la miró con irritación. «¿Qué idea original? Vender comestibles baratos a la gente pobre. Ya hemos superado eso, Marisol. Ahora hablamos de negocios de verdad, de millones de pesos. Pensé que abrimos la tienda para ayudar a la gente de nuestro barrio, para mantenernos, no para hacernos ricos». Raúl la interrumpió. «¿Qué hay de malo en eso? ¿No quieres tener una vida mejor? ¿Tener más dinero? ¿Más oportunidades?» «Claro que sí», respondió Marisol. «Pero no a costa de perderte a ti misma, no a costa de en lo que se está convirtiendo nuestra tienda». «Ah, así que hoy has estado allí». Raúl se reclinó en su silla. «Pedro me llamó. ¿Y qué es lo que no te ha gustado? ¿Los nuevos escaparates? ¿El rincón del café? ¿O el hecho de que esté haciendo todo esto sin tu ayuda?» «Los precios, Raúl», dijo Marisol sin rodeos. «Precios que la mayoría de nuestros vecinos no se pueden permitir ahora. La gente que nos apoyó desde el principio no puede permitirse ahora comprar en nuestra tienda». Raúl hizo un gesto con la mano. «Es un negocio, Marisol. La supervivencia del más fuerte. Si esta gente no puede permitirse productos de calidad, es su problema, no el mío». Marisol miró a su marido sin reconocerle. ¿Cuándo se había convertido aquel hombre amable y atento en un hombre de negocios frío y calculador? «Has cambiado, Raúl», dijo en voz baja. «Claro que sí», se levantó de la mesa. «Me he convertido en un hombre de éxito, y si no fueras tan realista, te alegrarías por ello, en lugar de intentar echarme para atrás con tus insignificantes preocupaciones por los vecinos». Con esas palabras, salió de la cocina, dejando a Marisol sentada con la cena sin terminar y una sensación de pesadez en el pecho. Le oyó coger las llaves del coche y cerrar la puerta. Un minuto después, se oyó el rugido del motor. Raúl se había marchado sin decir a dónde iba ni cuándo volvería. Las semanas siguientes no hicieron sino empeorar la situación. Raúl casi nunca estaba en casa. Volvía tarde por la noche y se marchaba temprano por la mañana. Apenas hablaba con Marisol, limitándose a frases cortas sobre asuntos domésticos. La tienda florecía, se expandía, y con cada nuevo éxito Raúl se volvía más y más distante, arrogante, como si se regodeara en su nuevo papel de hombre de negocios de éxito. Una mañana, mientras Marisol se preparaba para ir a clase, Raúl entró en la cocina, ya vestido con un traje de negocios. «Necesito que estés en casa esta noche», dijo sin preámbulos. «Vamos a tener invitados». Marisol levantó la cabeza de sus cuadernos sorprendida. «¿Invitados? ¿Quiénes?» «Jorge Mendoza y su mujer», contestó Raúl sirviéndose un café. «Es el dueño de la cadena Económico. Les invité a cenar para discutir los detalles de su cooperación». «¿Y me lo comunicas ahora?» Marisol no pudo ocultar su irritación. «Se supone que estoy preparando la cena para invitados importantes.
¿Pero me entero horas antes de que lleguen? He estado ocupado, se encogió de hombros Raúl. Además, he encargado comida al restaurante, no tendrás que cocinar. Solo tienes que estar en casa a las 7, ponerte algo decente e intentar causar una buena impresión. Marisol sintió que la ira hervía en su interior. Intentar causar buena impresión. ¿Qué significa eso, Raúl? ¿Te avergüenzas de mí? ¿Crees que no seré capaz de comportarme correctamente con tus nuevos amigos ricos? Raúl suspiró con la mirada de un hombre que tiene que explicar cosas obvias a un niño. No exageres, Marisol, solo te pido que seas apropiada. Es una reunión importante para nuestro futuro. Para tu futuro, le corrigió Marisol. Hace tiempo que no intervengo en tus decisiones empresariales. ¿Por qué decidiste apartarte? Alzó la voz Raúl. Podrías haber formado parte de ese éxito, pero en lugar de eso prefieres quedarte en casa, compadeciéndote de ti misma. No siento lástima de mí misma, dijo Marisol con firmeza. Enseño música a los niños, les ayudo a descubrir su talento. Eso es importante para mí, aunque a ti te parezca pequeño e insignificante. Raúl negó con la cabeza. No voy a discutir contigo ahora. Estate en casa a las 7. Salió de la cocina sin esperar respuesta. Marisol oyó el portazo y el ruido de un coche que se alejaba. Permaneció sentada a la mesa, sintiendo una mezcla de rabia, resentimiento y frustración. Durante todo el día en el colegio, Marisol había estado distraída, esforzándose por concentrarse en clase. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la noche que se avecinaba y a cómo había cambiado su relación con Raúl. Todo lo que antes les unía, sus sueños compartidos, su apoyo mutuo, su amor, se había evaporado como la bruma matinal bajo el sol implacable. Después del colegio, Marisol se apresuró a llegar a casa para prepararse para recibir a los invitados. Raúl había tenido razón en una cosa. Ella debería haber dado la cara. No por él ni por sus socios, sino por ella misma, por su dignidad. Sacó del armario el vestido azul marino que se había comprado hacía poco, pero que nunca se había puesto. Sencillo, pero elegante. Realzaba su figura y sus ojos oscuros. Marisol se peinó, se maquilló ligeramente y se puso su única joya cara. Unos pendientes plateados de turquesa, regalo de su padre por su 25 cumpleaños. Exactamente a las 6 de la tarde llegó la comida del restaurante. Exquisitos platos mexicanos que Marisol nunca había cocinado en casa. Raúl apareció a las 7:30. Echó un rápido vistazo a la mesa, asintió con la cabeza y se fue a cambiar. «Tienes buen aspecto», comentó al volver al salón con un traje nuevo. «¿Es un vestido nuevo?» «Sí», respondió Marisol brevemente, tendiendo las copas de vino. «Te sienta bien», dijo Raúl, y por un momento relampagueó en su voz una pizca de su antigua calidez. «Escucha, sobre lo de esta mañana, fui grosero, lo siento». Marisol le miró sorprendida. Últimamente Raúl no se disculpaba casi nunca. «No pasa nada», le dijo, no dispuesta a perdonarle tan rápido, pero tampoco queriendo empezar la velada con conflictos. «Entiendo que estés nervioso por esta reunión». Raúl asintió, agradecido por su comprensión. «Es muy importante para nosotros, Marisol. Si todo va bien, podríamos abrir tiendas en 3 grandes ciudades ya el año que viene. Eso sería otro nivel». Marisol miró a su marido con atención. En sus ojos ardía el mismo fuego que al principio de su aventura, pero ahora parecía diferente. No era cálido y reconfortante, sino peligroso. Lo consumía todo. Raúl estaba obsesionado con el éxito, y esa obsesión le estaba cambiando, convirtiéndole en un hombre que ella no reconocía. «Espero que encuentres lo que buscas, Raúl», dijo en voz baja. Él la miró extrañado, como si quisiera decir algo, pero el timbre interrumpió el momento. Los invitados habían llegado. Jorge Mendoza parecía un hombre corpulento de mediana edad, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y los ojos atentos de un hombre de negocios acostumbrado a evaluarlo todo en términos de beneficio. Su mujer, Carmen, era una rubia espectacular de unos 35 años, perfectamente peinada y maquillada, con un vestido caro y diamantes en las orejas y alrededor del cuello. «Bienvenido», Raúl estrechó la mano de Jorge con una sonrisa y se inclinó ligeramente hacia Carmen. «Permitidme que os presente a mi mujer, Marisol». Marisol saludó cortésmente a sus invitados, tratando de ignorar la mirada apreciativa de Carmen, que estaba claramente comparando su vestido y sus joyas con los suyos. «¡Qué casa tan encantadora!», dijo Carmen,
mirando a su alrededor con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tan acogedora. Gracias, respondió Marisol, muy consciente de que en boca de Carmen, altal significaba pequeña y modesta. Hace poco hicimos reformas. Raúl me ha dicho que das clases de música, continuó Carmen mientras se sentaban a la mesa. Debe de ser muy educativo. Más bien agotador, intervino Raúl con una risita incómoda. Aguantar todo el día los juegos falsos de los niños debe de ser un calvario. Marisol sintió que el color se le subía a las mejillas. En realidad es un trabajo muy gratificante, dijo, intentando mantener la calma. Ver a los niños descubrir el mundo de la música, ver cómo despliegan su talento, es una auténtica gozada. Oh, seguro que lo es, sonrió Carmen con su sonrisa falsa. Mi sobrina también toca el piano, menudo jaleo. Jorge parecía haber perdido el interés por el tema incluso antes de empezar. Raúl, cuéntame más sobre tus planes de expansión, dijo mientras se emplataba algo de carne. ¿Dijiste que querías mantener el concepto original? Con algunas modificaciones, respondió Raúl, claramente satisfecho con el cambio de tema. La idea básica es productos de calidad a precios razonables, pero haciendo hincapié en los productos de importación y en el segmento premium. Una decisión sensata, asintió Jorge. El segmento inferior es demasiado competitivo y no lo bastante rentable. Marisol escuchaba a los dos hombres hablar de EBITDA, márgenes, puntos de crecimiento, y se sentía cada vez más alienada. Raúl hablaba de la tienda que habían creado juntos como una empresa estrictamente suya, sin mencionar en ningún momento el papel o la contribución de ella. Marisol, ¿ayudas a tu marido en la tienda?, preguntó de repente Carmen, cuando los hombres se pusieron a hablar de detalles financieros. Antes ayudaba, respondió Marisol con sinceridad. Ahora Raúl tiene suficientes empleados, y yo me he concentrado en la enseñanza. Entiendo, asintió Carmen. Jorge tampoco me atrae para los negocios. Cree que una mujer debe dedicarse al hogar y a la familia. No tenemos hijos, dijo Marisol, sin saber qué más añadir. Todavía no, intervino Raúl, lanzándole una mirada extraña. Pero ahora que nuestra situación financiera se ha estabilizado, sí que estamos planeando una familia. Marisol casi se atraganta con el vino. Hacía años que no hablaban de hijos, sobre todo últimamente, cuando apenas se dirigían la palabra. Estaba claro que Raúl solo lo decía para crear cierta imagen ante sus invitados. Los hijos son una bendición, dijo Carmen con una sonrisa. Jorge y yo tenemos 3. El mayor ya está en la universidad en Estados Unidos. Impresionante, replicó Marisol cortésmente, pensando en lo lejos que estaban ella y Raúl de tales oportunidades, a pesar de todas sus ambiciones y planes. La cena continuó, y a cada minuto que pasaba, Marisol se sentía más y más incómoda. Raúl la interrumpía de vez en cuando si intentaba participar en la conversación, o le lanzaba miradas condescendientes si decía algo que a él le parecía mal. A la hora de los postres, estaba prácticamente callada, respondiendo solo a preguntas directas e intentando no llamar la atención. Cuando por fin se marcharon los invitados, hacia las 11 de la noche, Raúl estaba muy animado. Ha ido muy bien, dice, sirviéndose un whisky. Jorge está impresionado con nuestro concepto. Quiere empezar con 3 tiendas y ver cómo va. Marisol recogió en silencio los platos de la mesa, demasiado cansada y frustrada para compartir su entusiasmo. Al menos podrías fingir que te alegras por mí, comentó Raúl, observándola. Por nosotros, le corrigió Marisol en voz baja. Querías decir feliz por nosotros. Raúl se encogió de hombros. Por supuesto, por nosotros. Pero llevas toda la tarde ahí sentada con cara de que te duele físicamente estar aquí. Carmen se dio cuenta, y fue embarazoso. Realmente no me importa lo que Carmen notó. Marisol llevó los platos a la cocina. Y sí me incomodó cuando hablaste de los niños que supuestamente estamos planeando o de lo tedioso que es mi trabajo. Solo mantenía la conversación, se defendió Raúl, siguiéndola a la cocina. ¿Y qué tiene de malo planear hijos? ¿No quieres hacerlo? Claro que quiero, se volvió Marisol hacia él. Pero no como una forma de impresionar a tus socios, y no con un hombre que apenas se ha dado cuenta de mi existencia últimamente. Raúl dejó el vaso sobre la encimera con tanta fuerza que el whisky se derramó por el borde.
Así que es eso, murmuró. Estás celoso de mi éxito. No soportas que haya conseguido algo sin tu ayuda. Eso no es cierto. Marisol intentó hablar con calma, aunque todo en su interior se agitaba de rabia y resentimiento. Estoy orgullosa de lo que has conseguido, pero me duele ver cómo ese éxito te está cambiando, convirtiéndote en un hombre frío y calculador que solo ve beneficios y estatus. ¿Qué esperabas? Raúl extendió las manos. ¿Qué iba a hacer ese tipo de la construcción toda mi vida, llegando a duras penas a fin de mes? ¿Que vamos a vivir así en este remanso, felices cuando tengamos dinero suficiente para pagar las facturas? Yo ya he madurado, Marisol. Quiero más. ¿Más de qué? Preguntó en voz baja. ¿Más dinero? ¿Poder? ¿Reconocimiento? Todo, respondió Raúl sin vacilar. Quiero todo lo que pueda conseguir. Y si no puedes compartir esa ambición conmigo, quizá deberías plantearte si somos el uno para el otro. Aquellas palabras golpearon a Marisol con más fuerza que cualquier bofetada. Raúl nunca había insinuado la posibilidad de que rompieran, ni siquiera en los momentos más duros. ¿Quieres que me vaya?, preguntó, sintiendo que le temblaba la voz. Raúl la miró con una mirada larga e ilegible. Quiero que seas feliz, dijo finalmente. Y si no puedes ser feliz conmigo tal y como soy ahora, quizá estemos los dos mejor el uno sin el otro. Con esas palabras, terminó su whisky y salió de la cocina, dejando a Marisol sola con los platos sin terminar y la sensación de que su mundo se desmoronaba. En los días siguientes, Marisol y Raúl apenas hablaron. Él estaba completamente absorto en la preparación del lanzamiento de las nuevas tiendas. Llegaba a casa a altas horas de la noche y se marchaba temprano por la mañana. Marisol, por su parte, estaba cada vez más retraída, pasaba el tiempo en la escuela o en casa, evitando relacionarse incluso con amigos íntimos. Una noche, cuando Raúl volvió a llegar tarde, Marisol no pudo soportarlo y llamó a su padre. Ernesto notó inmediatamente en su voz que algo iba mal. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó sin preámbulos. «¿Has estado llorando?». «No, papá», mintió Marisol, aunque sus ojos enrojecidos decían lo contrario. «Solo estoy cansada. ¿Puedo ir a tu casa? Necesito hablar». «Claro», respondió Ernesto sin dudarlo. Estaba a punto de cenar. Pizza a domicilio. No regañes a un viejo por comida basura. Media hora más tarde, Marisol ya estaba sentada en la cocina de su padre, con un trozo de pizza sin tocar en un plato frente a ella. Ernesto la escuchaba atentamente mientras hablaba de todos los cambios en su vida y en la de Raúl. La próspera tienda, los nuevos socios, los planes de expansión, y de cómo todo había afectado a su relación. «Ha cambiado, papá», dijo Marisol en voz baja, mirando su taza de café frío. «A veces le miro y no reconozco al hombre con el que me casé. Se ha vuelto frío, calculador, obsesionado con el éxito y el dinero». «El dinero cambia a la gente», dijo Ernesto pensativo. «Sobre todo a los que antes vivían en la miseria. Pero normalmente solo mejoran lo que ya hay en una persona». «¿Qué quieres decir?». «Siempre he dicho que hay algo en Raúl que es desequilibrado», dijo Ernesto con cautela. «Siempre quiso demostrar algo al mundo, demostrar que era mejor, más digno. Ahora que tiene dinero y poder, ese rasgo acaba de manifestarse con más fuerza». «No sé qué hacer, papá». Marisol se cubrió la cara con las manos. «Todavía lo quiero, o al hombre que solía ser, pero no puedo seguir viviendo así». Ernesto rodeó la mesa y pasó el brazo por los hombros de su hija. «Escúchame, Marisol. Mereces respeto, mereces que te quieran. No dejes que nadie, ni siquiera tu marido, te haga sentir insignificante». Marisol asintió, acurrucándose contra su padre como cuando era niña, cuando él la protegía de todo mal. «Lo sé, papá». «Bien». Ernesto se apartó y la miró a los ojos. «Ahora cuéntamelo todo. ¿Cuándo está en casa? ¿Qué hace? ¿A quién ve?». Marisol miró a su padre sorprendida. «¿Por qué quieres saberlo?». «Solo dímelo», insistió Ernesto. «Quiero entender el panorama completo». Marisol detalló todos los cambios en sus vidas. El nuevo horario de Raúl, sus socios, sus planes de futuro. Ernesto escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. «Dentro de 15 días, se inaugura la primera tienda de la cadena», resumió cuando Marisol hubo terminado. «Y antes, organizarás una cena en casa para los nuevos socios». «Sí», asintió Marisol. «Raúl quiere causar buena impresión.
Ha invitado a unas 10 personas. Mendoza y su mujer, representantes del banco, algunos notables de la ciudad. Ernesto se frotó la barbilla pensativo. Así que es importante para él, muy importante. Sí, habla de ello todo el tiempo, suspiró Marisol. Sueña con cómo va a ampliar el negocio, abrir nuevos puntos de venta. Ya tiene en sus planes decenas de tiendas por todo el país. Ernesto asintió como si tomara una decisión. Marisol, quiero que nos invites a tu tío Francisco y a mí a esta cena. ¿Qué? Marisol se sorprendió. ¿Por qué? Raúl se opondrá. Solo quiere que vayan socios importantes. ¿Acaso yo no soy importante? Preguntó Ernesto con una leve sonrisa. Al fin y al cabo, soy tu padre y, de paso, un inversor potencial. Dile que me interesan sus negocios y que quiero invertir. Marisol miró incrédula a su padre. ¿Quieres invertir en el negocio de Raúl, después de todo lo que te he dicho? Solo dile eso. Ernesto puso la mano en el hombro de su hija. Créeme, tengo un plan, pero necesito que confíes en mí. Marisol miró atentamente a los ojos de su padre. Conocía esa mirada. Era la mirada de Ernesto cuando estaba absolutamente seguro de sus actos. A pesar de sus dudas, asintió. Está bien, papá. Se lo diré. Extrañamente, Raúl tomó la idea de invitar a Ernesto y a su hermano a cenar con entusiasmo. La perspectiva de conseguir más inversiones pesaba claramente más que su habitual antipatía por su suegro. Tu padre por fin se ha dado cuenta de lo que soy, dijo Raúl con suficiencia cuando Marisol le informó del deseo de Ernesto. Más vale tarde que nunca. Marisol guardó silencio. No quería revelar los verdaderos motivos de su padre. Fuera lo que fuese lo que Ernesto tramaba, en aquel momento confiaba más en él que en su propia intuición. El día de la gran cena, Raúl estaba en vilo. Comprobó varias veces el servicio de mesa, pidió el mejor vino e incluso se compró un traje nuevo para la ocasión. Marisol ayudó en los preparativos, mientras pensaba en las crípticas palabras de su padre. ¿Estás bien?, le preguntó Raúl, dándose cuenta de que estaba pensativa. Pareces tensa. Estoy bien, respondió ella rápidamente. Solo estoy nerviosa antes de una noche tan importante. Raúl asintió, aceptando su explicación. No te preocupes, te irá genial. Lo principal es causar una buena impresión a los inversores, especialmente a tu padre. Se acercó a ella y de repente le cogió las manos, un gesto al que ya se había acostumbrado. Marisol, sé que últimamente nos hemos distanciado, pero después de esta noche eso cambiará. Cuando se cierre el trato tendremos más tiempo el uno para el otro, te lo prometo. Marisol le miró fijamente a los ojos, tratando de encontrar sinceridad en ellos. ¿Era este el Raúl que una vez había amado? ¿O solo una máscara que se había puesto para conseguir sus objetivos? Quiero creerte, Raúl, dijo en voz baja. De verdad. Él sonrió y le besó la mejilla, otro gesto olvidado de ternura. No te arrepentirás de haberme apoyado. Con esas palabras, él volvió a sus preparativos, y Marisol se quedó de pie, sintiendo una extraña mezcla de esperanza y ansiedad. Jorge y Carmen Mendoza fueron los primeros en llegar, seguidos de los representantes del banco y otros invitados. Ernesto y su hermano Francisco llegaron los últimos. Francisco era un hombre corpulento, de rostro severo y manos callosas de mecánico. Rara vez sonreía y hablaba poco, pero sus ojos lo observaban todo con atención. Raúl los saludó con fingida alegría y los acompañó al salón, donde ya se habían reunido los demás invitados. Marisol vio que su padre y su tío intercambiaban breves miradas, como confirmando un plan. La cena comenzó en un ambiente distendido. Raúl estaba en su salsa, hablaba del éxito de la tienda, de los planes de futuro, de los enfoques innovadores del comercio. Los invitados escucharon con interés, hicieron preguntas y compartieron sus experiencias. Ernesto casi no participa en la conversación, solo hace breves comentarios de vez en cuando. Observaba atentamente a Raúl, sus interacciones con Marisol, la forma en que la trataba delante de los demás. Cuando la conversación giró en torno a las perspectivas económicas, Raúl empezó a presumir de sus logros, restando cada vez más importancia a la contribución de su mujer a la causa común. Claro que al principio Marisol ayudó en algunos aspectos, dijo con condescendencia. Pero el verdadero crecimiento lo conseguimos cuando me hice cargo de la gestión por completo. No todo el mundo entiende de negocios. Marisol sintió que las mejillas le ardían de humillación.
Miró a su padre y vio que su rostro se ensombrecía de ira. Y yo que pensaba que la idea de la tienda era una idea general, comentó Ernesto con calma, y que sin el apoyo de mi hija al principio no habría funcionado. Raúl sonrió. Con todos mis respetos, Ernesto, pero tú no estabas allí. Marisol es una mujer encantadora, pero es profesora de música, no empresaria. Su contribución fue simbólica. Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Raúl nunca la había humillado tan abiertamente delante de los demás. ¿Simbólica?, intervino Ernesto. Su voz se volvió peligrosamente tranquila. Mi hija te mantuvo cuando no tenías nada. Trabajaba 12 horas al día ayudándote a levantar tu negocio. ¿Y ahora llamas simbólica a su contribución? El ambiente en la mesa cambió radicalmente. Los comensales se callaron, percibiendo la tensión. Raúl intentó suavizar la situación con una risita nerviosa. No exageremos. Marisol ayudó, claro, pero el verdadero éxito vino de mis decisiones y mi estrategia. Ahora ni siquiera viene a la tienda. Prefiere dedicarse a su música. Porque tú la suplantaste. Ernesto se levantó lentamente de la mesa. Todas las miradas se volvieron hacia él. Utilizaste su apoyo, su fe en ti, y luego la descartaste por innecesaria cuando conseguiste lo que querías. Raúl se levantó también, con el rostro contorsionado por la ira. No tienes derecho a hablarme así en mi propia casa. Si no has venido como inversor sino a darme lecciones, más vale que te vayas. Ernesto le dirigió una mirada larga y dura. Luego, lentamente dijo: Lo he soportado durante mucho tiempo, pero ya es hora de que tu impresentable marido aprenda la verdad. Raúl sonrió despectivamente. ¿Qué otra verdad? ¿Que nunca me consideraste digno de tu preciosa hija? Eso no es noticia. Ernesto sacudió la cabeza. No, Raúl. La verdad sobre lo que está pasando ahora mismo con tu tienda. Raúl se quedó helado. Su cara cambió. ¿De qué estás hablando? Quizá deberías ir a comprobarlo, sugirió Ernesto con calma. Creo que ha pasado algo ahí dentro. En ese momento, sonó el teléfono de Raúl. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla y se puso pálido. Luego, sin decir palabra, corrió hacia la salida. Todos los invitados se miraron confundidos. Marisol miró a su padre incomprensiblemente. «Papá, ¿qué has hecho?» Se hizo un silencio ensordecedor en el salón tras la repentina marcha de Raúl. Los invitados miraron a su alrededor confusos, sin saber qué estaba pasando. Jorge Mendoza carraspeó y se volvió hacia Ernesto. «¿Qué ha sido eso?», preguntó, tratando de mantener un tono cortés, aunque podía leer la preocupación en sus ojos. «¿Le ha pasado algo a la tienda?». Ernesto se levantó tranquilamente de la mesa como un hombre que sabe exactamente lo que hace. «Me temo que sí», respondió con una satisfacción cuidadosamente disimulada. «Creo, señora Mendoza, que será mejor que usted y los demás invitados se vayan a casa. Esta noche ha terminado». Carmen miró a su marido y luego a los demás invitados. «¿Es una broma? ¿O nos están echando por la puerta?». «No es ninguna broma», intervino Marisol en voz baja, intentando mantener su dignidad delante de aquella gente, aunque ella misma no tenía ni idea de lo que estaba pasando. «Disculpen las molestias, pero parece que ha surgido una situación urgente». Francisco, el hermano de Ernesto, se dirigió a la puerta y la abrió de par en par, invitando inequívocamente a los invitados a marcharse. Su imponente figura y su mirada seria no dejaban lugar a objeciones. 5 minutos más tarde, todos los invitados habían abandonado la casa, dejando solo la cena sin comer y los vasos medio vacíos, como prueba de que acababa de celebrarse una fiesta. Marisol se volvió hacia su padre, con los ojos encendidos por una mezcla de miedo y rabia. «Papá, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando?». Ernesto puso la mano en el hombro de su hija, con mirada firme y comprensiva a la vez. «Vamos», dijo suavemente. «Tenemos que verlo con nuestros propios ojos». «¿Ver qué?». Marisol sintió que el corazón le latía con ansiedad. «¿Cómo le dan una lección a tu marido?», respondió Ernesto. «Una lección que se merece». Condujeron el coche de Ernesto hacia la tienda de Raúl. Francisco se sentó al volante, y Marisol y su padre se acomodaron en el asiento trasero. Durante todo el trayecto, Marisol no pudo estarse quieta, frotándose nerviosamente el borde del vestido. «¿Me vas a explicar qué está pasando?»,
Volvió a preguntar cuando el silencio se hizo insoportable. Ernesto suspiró. ¿Te acuerdas de Joaquín Sarmiento? Venía mucho a nuestra casa cuando eras pequeña. Marisol forzó la memoria. ¿Ese boxeador con la nariz rota? ¿Tenía también un perro que me daba miedo? Exacto, asintió Ernesto. Joaquín trabaja ahora para mí, y tiene unos amigos que también trabajan para mí. Hoy les pedí que me hicieran un favor. Marisol sintió que sus entrañas se apretaban con recelo. ¿Qué favor, papá? Que le demuestren a tu marido lo que significa la verdadera valía, contestó Ernesto. Para demostrarle que no puede tratar impunemente a mi hija como un felpudo y pensar que puede salirse con la suya. Marisol sintió que el terror la invadía. ¿Qué le han hecho? ¿Le han hecho daño? ¿Le han...? A él no, la interrumpió Ernesto. A su preciosa tienda. Marisol se quedó helada, empezando a darse cuenta de la enormidad de lo que había hecho su padre. ¿Destruiste su tienda? Exhaló. ¿Su negocio? ¿Todo en lo que estaba trabajando? No lo hice, corrigió Ernesto. Y tampoco lo arruiné. Digamos que le hizo la vida un poco más difícil. Le hizo sentir lo que usted ha sentido todos estos meses. Impotencia, humillación. El coche giró hacia la calle, donde estaba la tienda de Raúl. Ya desde la distancia, Marisol podía ver la aglomeración de gente y las luces intermitentes de los coches de policía. Dios mío, susurró mientras se acercaban. Los escaparates estaban destrozados y la puerta de entrada fuera de sus goznes. La gente se agolpaba en la calle, algunos con bolsas de la compra, otros simplemente mirando. La policía intenta restablecer el orden, pero sin mucho éxito. En medio de todo este caos estaba Raúl, con su traje nuevo arrugado y la cara ensangrentada por un labio roto. Observaba impotente cómo la gente salía de su tienda con su mercancía. Francisco detuvo el coche a pocos metros de la multitud. Ernesto se volvió hacia su hija. No hace falta que salgas, le dijo en voz baja. Puedes quedarte aquí, pero Marisol ya estaba abriendo la puerta. Tuvo que verlo todo con sus propios ojos para darse cuenta de lo que había ocurrido. 3 hombres vestidos de oscuro estaban en la entrada de la tienda, impidiendo que Raúl entrara. Uno de ellos era Joaquín Sarmiento, un hombre corpulento con la nariz rota y cicatrices en la cara. Marisol no conocía a los otros 2, pero su aspecto no era menos amenazador. Al ver que Ernesto se acercaba, Joaquín asintió y dijo algo a sus compañeros. Se hicieron a un lado, dejándoles pasar. Raúl se volvió al ver el movimiento y vio a Ernesto, Francisco y Marisol. Su rostro, ya deformado por la sorpresa y la rabia, adoptó una nueva expresión, de comprensión. Tú, siseó, mirando a Ernesto. ¿Esto es obra tuya? Ernesto se detuvo a unos pasos de él tranquilo y sereno. Prefiero llamarlo justicia reparadora, respondió. Trataste a mi hija como basura, Raúl. La humillaste delante de los demás, desvalorizaste sus aportaciones, la hiciste sentir inútil. ¿Y por eso decidiste destruir todo lo que yo había creado? Raúl dio un paso adelante, pero Joaquín le cerró el paso. ¿Tienes idea de cuánto daño se ha hecho? ¿Cuánto dinero se ha perdido? Mi reputación... ¿Tu reputación? Ernesto negó con la cabeza. ¿Es lo único que te importa? ¿No cómo trataste a la mujer que te apoyó cuando no tenías nada? ¿La mujer que creyó en ti cuando nadie más lo hacía? Raúl desvió la mirada hacia Marisol, que estaba justo detrás de su padre. En sus ojos se leía una mezcla de ira, resentimiento y... sí, miedo. ¿Lo sabías? Preguntó. ¿Estabas confabulado con él? Marisol negó lentamente con la cabeza. No, respondió en voz baja. Me he enterado esta noche, y tú también. Raúl sonrió, pero era una sonrisa amarga y dolorida. ¿Y no hiciste nada para impedirlo? ¿Dejaste que destruyera todo lo que habíamos construido juntos? ¿Nosotros? Una nota de amargura apareció en la voz de Marisol. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste nosotros, Raúl? ¿Cuándo fue la última vez que reconociste mi contribución? Para ti siempre he sido solo yo. Yo he conseguido, yo he creado, yo he ganado. Raúl abrió la boca para protestar, pero no le salieron las palabras. Parecía perdido, roto en medio del caos que una vez había sido su orgullo. Mira a tu alrededor, Raúl, continuó Ernesto. ¿Ves a esa gente? Son los mismos vecinos a los que dejaste de vender productos a precios asequibles. La misma pobre gente que dejó de ser lo suficientemente buena para tu tienda cuando decidiste convertirte en un pez gordo.
Raúl miró a su alrededor. De hecho, muchas de las personas que se llevaban productos de la tienda le resultaban familiares. Clientes habituales de los primeros tiempos, a los que había ido exprimiendo poco a poco con precios elevados. Esto es un robo, murmura, señalando lo que está ocurriendo. Me están robando la mercancía. ¿Por qué la policía no hace nada? Joaquín sonrió. ¿La policía? ¿Crees que van a correr a proteger a un hombre que les vendía comestibles al triple de precio? ¿Que hizo que sus hijos pasaran hambre para llenarse los bolsillos? Yo no. Raúl empezó, pero dudó. En el fondo sabía que era verdad. Había subido los precios hasta las nubes, sabiendo que los lugareños no podrían pagarlos. Se había centrado en los clientes más ricos, ignorando las necesidades de los que le habían apoyado al principio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, dirigiéndose a Ernesto. ¿Qué pretendes con esta barbarie? Ernesto se acercó, su voz tranquila, pero cada palabra sonaba como un golpe. Quiero que sientas lo que sintió mi hija: impotencia, traición, la comprensión de que la persona en la que confiabas te dio la espalda para su propio beneficio. Esto es venganza, siseó Raúl. Sucia y furtiva venganza. Llámalo como quieras, se encogió de hombros Ernesto. Pero recuerda, tú te lo has buscado. Podrías haber sido honesto, agradecido, leal. En lugar de eso, elegiste la codicia y la arrogancia. Raúl desvió la mirada hacia Marisol. ¿Y estás de acuerdo con él? ¿Te parece justo? Marisol echó una larga mirada a su marido, el hombre al que una vez había amado más que a la vida. Lo vio destrozado, humillado, perdido. Y una parte de ella, una pequeña y oscura parte, sintió satisfacción. Pero la parte más grande solo sentía tristeza y cansancio. No sé si es justo, respondió finalmente. Pero sí sé que mereces una lección. Olvidaste quién te ayudó al principio. Te olvidaste de la gente que creyó en ti cuando no eras nadie. El dinero y el éxito te cambiaron, Raúl. Te convirtieron en alguien que ya no reconozco. ¿Y por eso dejaste que tu padre destruyera todo lo que teníamos? La voz de Raúl sonaba incrédula. ¿Teníamos? Marisol sonrió con amargura. Hace mucho tiempo que no tenemos nada, Raúl. Tú mismo lo destruiste con tu arrogancia, tu codicia, tu desprecio por mí y por todo lo que me importa. Raúl dio un paso atrás como si sus palabras le hubieran golpeado físicamente. ¿Así es como va a ser? ¿Me vas a dejar sin más? Su voz temblaba de rabia y resentimiento. ¿Después de todo lo que he hecho por nosotros? ¿Por ti? ¿Qué has hecho tú por mí, Raúl?, preguntó Marisol en voz baja. ¿Has comprado un vestido nuevo? ¿Un frigorífico nuevo? Eso no es lo que necesitaba. Te necesitaba a ti, al Raúl que yo amaba. Alguien que me respetara, que me apreciara, que me quisiera por lo que era. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Pero ese Raúl ya no está. En su lugar está un hombre al que le importa más el dinero y el estatus que cualquier otra cosa. Un hombre capaz de humillarme delante de los demás, de devaluar mi trabajo, de hacerme sentir que no valgo nada. Raúl la miró como si la viera por primera vez. Algo parecido a la comprensión brilló en sus ojos, pero fue rápidamente sustituido por la habitual mezcla de arrogancia e ira. Bien, siseó. Si prefieres a tu padre y sus métodos antes que a mí, que así sea, pero no vengas luego pidiendo perdón cuando te des cuenta de lo que has hecho. Marisol negó con la cabeza. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? ¿Sigues pensando que esto es un juego, que intento manipularte? No elijo a papá antes que a ti, Raúl. Me elijo a mí, mi dignidad, mi derecho a ser respetada y valorada. Se volvió hacia su padre. Papá, quiero irme a casa. Ernesto asintió y cogió a su hija bajo el brazo. Puedes quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites, dijo suavemente. Tu habitación siempre te está esperando. Raúl hizo un movimiento como si quisiera detenerlos, pero Joaquín le cerró el paso. Ni se te ocurra, le advirtió. Considérate afortunado. En otras circunstancias te habrías librado con algo más que un labio roto. Marisol se dio la vuelta por última vez, mirando el caos alrededor de la tienda, al confuso Raúl entre los cristales rotos y la mercancía saqueada. Una parte de ella quería quedarse, ayudar, intentar arreglar las cosas. Pero la otra parte, la más fuerte y sabia, sabía que algunas cosas no podían arreglarse. Algunos puentes ya se habían quemado. Subió al coche con su padre y Francisco.
Mientras se alejaban, Marisol no miró atrás. Sabía que si se daba la vuelta, podría sucumbir a la debilidad, podría empezar a dudar, y ahora necesitaba toda su determinación.